Hoy nos metemos de lleno en una de las teorías más influyentes y, seamos sinceros, a menudo más polémicas de las relaciones internacionales, el realismo. Y todo arranca con esta pregunta que es la pregunta del millón. ¿El mundo se mueve por la cooperación o en el fondo todo se reduce al poder? Bueno, el realismo tiene una respuesta muy, pero muy clara, y es justo lo que vamos a explorar. Para entenderlo bien, tenemos que empezar por la base, ¿no? Por esos conceptos fundamentales que sostienen toda esta manera de ver el mundo. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de realismo? Imaginen la política global como una gigantesca arena de competencia. En este escenario, cada estado tiene una prioridad absoluta, una que está por encima de todo lo demás, su propia supervivencia. Y para lograrlo, necesita una cosa: poder. Y toda esta visión se apoya en 4 ideas clave. Primero, el sistema internacional es anárquico. Ojo, esto no significa caos y destrucción, sino que no hay una autoridad superior, un gobierno mundial que ponga orden. Segundo, los estados, y solo los estados, son los protagonistas de esta historia. Tercero, la meta número 1 de cada estado es sencillamente sobrevivir. Y cuarto, el poder no es un lujo ni un capricho, es la herramienta esencial para garantizar esa supervivencia. Ahora, es súper importante entender que el realismo no es un bloque único y monolítico. Para nada. Existen distintas corrientes, cada una con su propio sabor, con su propio matiz. Vamos a conocerlas. La primera gran variante que tenemos que analizar es el realismo estructural, que seguro lo han escuchado como neorrealismo. Su principal exponente fue el teórico Kenneth Waltz. Y lo que propone Waltz es fascinante. Para los neorrealistas, no importa tanto si los humanos son buenos o malos por naturaleza. Lo que de verdad importa es la anarquía del sistema. Es esa estructura la que, al final, obliga a los estados a competir por el poder para sentirse seguros, sin importar si son democracias, monarquías o lo que sea. El ejemplo de manual, el que lo deja todo clarísimo, es la Guerra Fría. El mundo estaba partido en dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa estructura bipolar marcó las reglas del juego para todos los demás durante décadas. Pero claro, la estructura por sí sola no siempre explica todo. La teoría siguió evolucionando, y eso nos lleva derechito al realismo neoclásico. Esta corriente nos dice: oigan, un momento, no basta con mirar el tablero global y cómo se distribuye el poder. Para entender de verdad por qué un país hace lo que hace, también hay que mirar para adentro. Y aquí está el punto clave. Los estados no son como bolas de billar que reaccionan de forma automática a los golpes. No, cada uno interpreta la realidad a través de sus propios filtros, las ideas de sus líderes, lo que piensa la gente, la salud de su economía, todo eso influye en cómo responden a las presiones del mundo. Bien, sigamos. Ahora toca una variante que se centra en qué pasa cuando el poder se concentra en un solo actor, uno que es abrumadoramente dominante. Hablamos de el realismo hegemónico. La tesis aquí es bastante directa. El mundo es más estable y predecible cuando hay una única superpotencia, un hegemón. ¿Por qué? Porque este jefe es el que impone las reglas del juego, mantiene el orden y, en teoría, evita que todo se convierta en un sálvese quien pueda. Y el ejemplo clásico que viene a la mente es, por supuesto, el rol de Estados Unidos justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con un poder económico y militar sin competencia, básicamente diseñó las instituciones y las normas que rigieron gran parte del mundo por muchísimos años. Y con esto llegamos a la última variante que vamos a revisar en este análisis, que le da otra vuelta de tuerca al asunto: el realismo defensivo. Aquí la lógica cambia un poquito. La idea central no es acumular poder sin fin para dominar a otros. No, se trata de buscar la cantidad de poder suficiente para estar seguro, para defenderse, y nada más. ¿Y por qué esta moderación? Porque expandirse demasiado puede ser un tiro por la culata. Si un estado se vuelve demasiado poderoso, empieza a dar miedo. ¿Y qué hacen los demás? Se unen, forman alianzas en su contra para equilibrar la balanza. Al final, ese gigante podría terminar más solo y menos seguro que antes. Perfecto. Hagamos una pausa y recapitulemos estas 4 visiones para que quede todo súper claro. Tenemos el estructural, donde el sistema lo es todo. El neoclásico, que dice el sistema importa, pero también lo que pasa adentro. El hegemónico, que apuesta por un solo mandamás para mantener la paz. Y por último, el defensivo, que busca la seguridad sin asustar a los vecinos. Muy bien, con todo este panorama llegamos a la conclusión. ¿Cuál es el mensaje de fondo, la gran lección de toda la escuela realista? Si tuviéramos que resumir todo en una sola frase, sería esta. Es una idea que puede sonar dura
incómoda, pero es el corazón del pensamiento realista. En el escenario mundial, la incertidumbre es la única certeza. Y ese es el remate final. Porque sí, claro que existe la cooperación, los tratados, las organizaciones internacionales, pero la perspectiva realista siempre nos va a recordar que al final del día, cuando las cosas se ponen difíciles, el poder sigue siendo el idioma universal que todos los estados entienden y respetan. Así que cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire, una que hoy es más relevante que nunca. ¿Estamos avanzando hacia un mundo más cooperativo, más basado en reglas, o estamos quizá regresando a ese viejo y conocido juego de poder entre las grandes potencias? La respuesta, sea cual sea, definirá el mundo que viene.